Terminando esta hermosa entrevista que hemos logrado y que te agradezco y vuelvo a agradecerte permanentemente, sé que en estos últimos días viajaste a Europa en un viaje institucional que preparó el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba y que has visitado España y Francia. ¿Nos contás un poquito de este viaje? Sí, la verdad es que estuvimos en un viaje de la delegación argentina preparado que fuimos con el Colegio de Córdoba y acompañados además con gente del Ministerio del Gobierno de Córdoba y del Registro de la Propiedad. Ah, bien, de las autoridades de la provincia. Del registro, donde fuimos a ver, dentro de España, estuvimos viendo toda la Agencia Notarial de Certificación, la ANSERT, estuvimos en el Consejo General y vimos toda la OCP también, a los efectos de ver cómo han integrado el notariado con las distintas reparticiones y los distintos servicios. Bien. Ahí entonces es tecnología como herramienta del notariado en la comunicación con las autoridades nacionales, porque y además en funciones puntuales de la administración pública. Sí, en colaboración con el Estado. Exactamente, ese es el muy punto. Puntual y en lo cual es muy probable que logremos replicar en Córdoba. Qué bien, qué bien. Y luego de ello estuvimos por Barcelona, estuvimos en Barcelona, estuvimos en Madrid, hubo una invitación en el Consejo General del Notariado, la verdad que muy bien, y luego de ahí nos trasladamos a Francia, donde también estuvimos en el Consejo General del Notariado, estuvimos viendo toda la aplicación. En París, están en París, así que lugar fantástico. Estuvimos viendo Cridón, que es toda la operación de las capacitaciones que tiene el notariado francés, y cómo tienen ellos la cuestión tecnológica desde el punto de vista del protocolo desmaterializado y cómo lo estaban aplicando. Y lo que comentaste antes de la capacitación del notariado, ¿es en medios tecnológicos o capacitación en general? Capacitación en general, como Cridón es como un organismo en el cual colabora todo el notariado, pero que tiene capacitación por escrito, digamos un asesoramiento para el notario. Para el notario. Qué bueno, qué bueno. Así que ahí tenemos una muestra evidente de las nuevas tecnologías, utilizándolas justamente para el ejercicio funcional notarial, pero mucho más con las autoridades administrativas y funcionarios de cada uno de estos países. Exacto. Sí, lo que has mencionado de España es el Centro de Información para lo que nosotros acá conocemos como la Unidad de Información Financiera, ¿verdad? Exacto, sí. Y luego has mencionado otro de los ámbitos. Estuvimos en la ANSERT, que es la Agencia Notarial de Certificación. De certificación, claro. En la cual ellos firma digital, obviamente. Con firma digital y que vinculan casi 40 servicios, nos comentaron de que tienen hoy vinculado con las distintas comunidades y registros y todo. También estuvimos en el archivo de protocolo de Madrid. ¿Y qué tal? ¿Lo tienen digitalizado o lo tienen todavía? Lo tienen incluso, no, lo tienen en soporte papel. Soporte papel, ellos digitalizan a pedido, pero tienen una aplicación, tienen un robot, con lo cual está el notariado, por lo menos el madrileño, trabajando con robotización. Con robotización, qué interesante. Pero de todas maneras conservan, no tienen ninguna peregrina idea de no conservar el soporte papel, los tomos históricos. Además, en Europa tienen muchísima más historia que nosotros, que es tan cortita nuestra historia en lo que es el archivo nacional, donde están los protocolos anteriores al 1900, ¿no? Así que eso haría la conservación de esos documentos son históricos, ¿no? Y que todavía nosotros necesitamos tanto de esa materialidad, independientemente que se puedan
digitalizar, conservar digitalizados y con este avance que se usa, ¿no? Tal cual. A ver, la digitalización de un archivo de protocolo no significa la eliminación del papel, o por lo menos en mi concepción no significaría la eliminación de papel, sino que quizás sería un formato para poder acceder quizás más fácilmente, porque eso nos permitiría que alguna persona a distancia, en el otro lado del mundo, pueda acceder a esta copia directamente en el formato digital sin tener que estar presencialmente, pero el papel sigue teniendo un valor fundamental. Fundamental, sí. Y ya que estuviste en Europa, ¿hay algunas nuevas preocupaciones o que se están dando en este momento en Europa? Protocolo digital, firma digital, protección de datos. ¿Qué notaste como novedoso en este momento allí? Mira, hay una corriente, en realidad Europa tiene, y es una cuestión muy firme, muy arraigada, que es la cuestión de la protección de los datos personales. El dictado del reglamento del año 2016, que entró en vigencia en cuanto a sus sanciones el 25 de mayo del 2018, hace que tenga toda una legislación que desde el punto de vista tecnológico se centre en el cuidado de la persona. ¡Qué bien! Que es una de las cuestiones que yo creo que nosotros debemos de visualizar por los ataques que ciertos países miembros de la Unión están teniendo a través de influencias de otro sistema, principalmente el sistema anglosajón. Claro. Entonces es un tema como para estudiarlo, sí, de mucho interés. Esa es una de las cuestiones. La revalorización que este reglamento de protección de datos hace del consentimiento, hubo un cambio radical respecto del consentimiento para trabajar con tecnologías. Es decir, hoy pasamos de un consentimiento tácito a un consentimiento expreso, lo cual si yo quiero que alguna página me envía información, necesariamente debo expresar mi consentimiento expreso que quiero que me lo envíen en forma positiva. Si no, no es posible. Distinto es el tratamiento en el sistema anglosajón. Claro. Esa es una, y la otra que sí estamos viendo o está viendo Europa, que por supuesto es el impacto que tiene la blockchain como tecnología. Y hoy ya en Francia nos vinimos, en el cual a partir de septiembre, y seguramente quizás en Yakarta tengan la noticia, ellos están empezando a trabajar con blockchain, pero a su vez aplicar algo de inteligencia artificial también. Lo cual es interesante desde el punto de vista de prospectiva para el notariado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Walter, te agradezco inmensamente que hayas dedicado este tiempo. Reitero, sos uno de los mejores profesores de esta área en la Universidad Notarial Argentina, por eso te pedí esta entrevista y te la agradezco porque lo has hecho con una solidaridad enorme y estar presente en esto es para mí muy importante. Así que seguiremos trabajando juntos, seguiremos avanzando en estos temas, que hay mucho por hacer, sobre todo por los nuevos notarios, los que ingresan, que para ellos es de todos los días las nuevas tecnologías. Y los que estamos más grandes tenemos que dedicarnos para que estas nuevas tecnologías puedan internalizarse y ser también algo cotidiano para nosotros, como lo es para los jóvenes. Así que te agradezco muchísimo y gracias por este momento. No, te agradezco a vos, Cristina, la verdad es por la invitación, además porque hemos compartido y siempre estamos en la Universidad Notarial. Agradezco, deseo suerte para el emprendimiento que has afrontado y que en realidad que no es poco y sinceramente espero que en Yakarta se pueda dar lo que uno tanto anhela, más que nada por toda tu capacidad de trabajo en equipo, que creo que es lo fundamental a partir de toda tu actividad académica, pero también política. Claro. Porque vos tenés hace muchos años en la Unión, lo cual me da una tranquilidad a mí desde el punto de vista de notario de base y de haber actuado en ciertos colegios, con lo cual realmente, sinceramente, te vuelvo a agradecer enormemente por estar de vuelta en mi casa, pero principalmente ojalá que en Yakarta
se logren todos los objetivos. Que así sea, como digo siempre. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Muchas gracias. Nos vemos.